para que nos siga dando esa vida, Señor, esa vida en abundancia, Señor, para que nos limpie, Padre Santo, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y para que nos ayude su Espíritu Santo, Señor, a atesorar esta palabra en nuestras vidas, Señor, a ponerla por obra, Señor, porque usted se agrada cuando ponemos esta palabra en nuestras vidas, Señor. Porque ahí, Señor, usted ve el resultado del cual dice su palabra, que su palabra nos cambia, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana le damos la gracia y le pedimos que esta palabra cambie en nuestras vidas, Señor. Porque como vamos a estudiar hoy en esta mañana, Señor, su palabra es de arrepentirse, Señor, y de creer, Padre, su evangelio, Señor, y de que usted se agrade, que cambiemos nuestra vida delante de usted, bendito Dios, bendito Señor, porque si no, no tiene ningún significado un arrepentirse, bendito Dios, bendito Señor, pero sea usted ayudándonos, Padre, en todo momento, en todo lugar, Señor. En esta mañana le damos la gloria, le damos la honra, porque usted es el Rey de Reyes y Señor de señores, porque usted es el Santo de Israel, bendito Dios, bendito Señor. Le pongo a mis hermanos presentes en sus manos, a los que no están presentes también, aún, Padre, aquellos que no van a venir el día de hoy a su casa, Señor, ayúdenos por igual, bendito Dios, bendito Señor, bendíganos, Señor. Denos la fuerza, la fortaleza para continuar adelante, bendito Dios, bendito Señor. No nos deje, Padre, agárrenos, Señor, porque si usted nos agarra, vamos a permanecer en usted, como dice su palabra, Señor, y estamos en sus manos, Señor. Reciba la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre bendito de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Estamos un día más, hermanos, en la presencia del Señor, hermanos, pero no veamos malos días, veamos más lo que la palabra puede hacer en nosotros, hermanos, porque es lo más necesario, ¿va? No con esto le estoy diciendo que no tenemos que venir a la iglesia. Esto no es de tanta iglesia, sino de más santidad, de más limpieza de nuestras vidas hacia Dios, hermanos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de que limpie nuestra vida, de que cambiemos nuestra vida, hermanos. Si no está haciendo ningún resultado la palabra en nuestra vida, porque ella dice que cambia, transforma y liberta. Pero ¿qué es lo que en qué nos puede libertar? ¿En qué nos puede transformar? ¿En qué nos puede cambiar? ¿Verdad? Son puntos de los cuales nosotros tenemos que aprender, hermanos, y entender que es la palabra de Dios la que hace esas cosas en nosotros, ¿verdad? Día a día, hermanos. A lo mejor usted puede decir, hermano, pero pues sí, yo estoy cambiando, el Señor me está transformando y todo eso, pero Él quiere seguirnos transformando y cambiando hasta encontrar el punto del cual Él quiere encontrar en cada uno de nosotros. Día a día el Señor nos transforma y nos cambia, hermanos. Día a día, hermanos, hasta encontrar el buen tesoro del cual el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy dice el llamamiento que transforma vidas. Mire lo que aún dice, el llamamiento que transforma vidas, ¿verdad? Yo y usted somos discípulos del Señor, somos llamados, ¿verdad? Pero para eso Él tiene que transformar primeramente nuestras vidas, ¿verdad? Él tiene que transformarnos en las personas, en lo que Él quiere que seamos para Él, hermanos, ¿verdad? Entonces dice el llamamiento que transforma vidas, y referente a la enseñanza de hoy vamos a ver tres objetivos principales referente a la palabra de Dios. Y el uno dice: aceptar el llamado de Jesucristo para predicar el evangelio a los pecadores, ¿verdad? Aceptar el llamado, ¿verdad?, de Jesucristo para predicar el evangelio a los pecadores, ¿verdad? Dice: poner en práctica una vida de disciplina y servicio. Discipulado y servicio, poner en práctica, hermanos, ¿verdad? Y es lo que a veces nosotros no ponemos en práctica.
Nosotros podemos estar escuchando mucha palabra de Dios, pero en la práctica está el resultado de cada uno de nosotros. El practicar, hermanos, está el resultado. Y a veces ese resultado no lo podemos ver porque no ponemos en práctica lo que escuchamos, lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos, como va a decir esto, aceptar. A veces, mire, hermanos, a veces nosotros estamos ya en la casa de Dios, tenemos tiempo en la casa de Dios, pero no hemos aceptado lo que dice la palabra de Dios. No hemos aceptado el llamado para el cual yo y usted somos llamados. Aquí estamos, hermanos, y aquí estamos aprendiendo aquí, pero no tomamos conciencia en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice, aceptar el llamado de Jesucristo para predicar el evangelio de Dios. Yo leyendo esto, y últimamente, hermanos, yo no sé si me estoy volviendo más nostálgico, como ya me están llegando también los años y todo, pero leyendo esta palabra de Dios, yo me entristecía mi corazón y decía, Señor, si tu palabra es bien clara, tu palabra nos manda a hacer esto y no lo hacemos. Me entristecía y me entristecía. Yo podía ver, hermano, yo me pongo en ese zapato, yo me pongo en ese lugar, porque yo tengo que ponerme ahí. Yo decía, Señor, mira lo que nos mandas a hacer, lo que me mandas a hacer, lo que me mandas a hacer. Y tal vez lo hacemos, pero no como tú quieres que se haga. Dice, poner en práctica, recibir el poder de Dios que libera a los que están cautivos. Recibir el poder de Dios que libera a los que están cautivos. El Señor les decía a sus apóstoles, hermanos, les decía tantas cosas de la palabra de Dios. Cuando vayan y prediquen la palabra de Dios, dice, vayan, dice, y hospédense, dice, en un lugar donde haya una persona buena de todo eso, dice, y todo eso. Y le decía a sus discípulos, Señor, ¿y cómo vamos a saber eso? ¿Y cómo vamos a ver eso? Y le decían, el Señor, cuando no lo reciban, dice, sálganse, sacudan sus pies y continúen haciendo eso y todo. Y le dice Pedro, Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? Dice, Pedro, solo tienes que creer en mí y ya. Solo tienes que creer en mí, le decía el Señor a Pedro. Y es que ahí está el punto principal, ahí está lo que a veces nosotros, hermanos, de que no hemos creído totalmente en el evangelio del Señor, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, creamos con aquel poder, hermanos, les decía el Señor, y ustedes van a hacer mejores cosas de las que yo hago. Dice, ustedes van a agarrar animales, van a hacer esto, dice, y van a sacar demonios y todo. Y les decía a su discípulo, mismo Pedro dijo, Señor, ¿y cómo podemos hacer esto? Pedro, ya te dije muchas veces que solo tienes que creer en mí. Y es que creer en el Señor Jesucristo, creer en eso, ahí está el poder. Ahí está el poder que el Señor dice, y yo les doy poder, dice, de hacer esas cosas y muchas cosas más. Pero hay que creer, hay que aceptar, hay que meternos en las cosas de Dios ahí para poder. Por eso yo y usted no hemos mirado nada ni no hacemos nada porque no creemos. Porque el que cree, dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. ¿Y cómo vamos yo y usted a creer en las cosas del Señor si no nos metemos a caminar ahí? No aceptamos lo que la palabra de Dios y no ponemos en práctica, hermanos, hasta que nosotros aceptemos ya lo que hacemos de Dios verdaderamente, hermanos, y pongamos en práctica y creamos en el Señor. Entonces vamos a ver las maravillas del Señor en nuestras vidas. Él las quiere que yo y usted las tengamos y las poseamos y hagamos, pero yo y usted no hemos entendido completamente el mensaje de Dios. Dice, cuando Jesús llama, los llamados responden y Él los transforma en discípulos suyos aptos para el servicio.
¿verdad? Dice, cuando Jesús llama, los llamados responden. Y Él los transforma, dice, en discípulos suyos, aptos para el servicio. En el estudio anterior seguimos la versión de Marcos para conocer algunos detalles relacionados con el inicio del poderoso ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Se destacó que a pesar de su divinidad, por haber asumido la naturaleza humana, tuvo que ser bautizado en agua y ungido con el Espíritu Santo para iniciar su misión evangelística en esta tierra. En este estudio de hoy apreciaremos el regreso de Jesús a Galilea después de lo que había hecho en Judea, según Juan 1:3. Los otros evangelios hablan también de esta primera gira evangelística del Maestro por la zona norte del país, la región de Galilea. Algunos creen que después de su bautismo en el Jordán, cerca de Betábara, y antes de esa gira, hubo otro viaje a Galilea, especialmente a Nazaret, Canaán y Capernaum. Esto daría lugar a suponer que hubo algún tiempo entre el bautismo de Jesús y la finalización del ministerio del Bautista. No podemos establecer con exactitud cuánto tiempo transcurrió entre la tentación de Jesús y esta gira maravillosa descrita por Marcos en Galilea. Lo que explica dicho autor es que esto sucedió tan pronto como Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, el tetrarca de las provincias de Galilea y Perea. Los tres hechos sobresalientes de esta lección son los enunciados básicos del mensaje de Jesús, el llamamiento y la respuesta de los primeros discípulos y la asombrosa liberación de un endemoniado en la sinagoga de Capernaum, ciudad situada al noroeste del mar de Galilea. Y vamos a entrar a la palabra, hermanos, y el hermano Rubén va a leer el primer el inciso A, hermanos, y un breve, y si alguno de ustedes tiene otro punto, pues hay tiempo, hermanos. Así es que vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Dice, todo debe hacerse en el tiempo de Dios. La intrepidez y rectitud de Juan el Bautista lo llevaron a condenar la conducta desordenada de Herodes Antipas por tomar por mujer a su cuñada, la esposa de Felipe, hermano de Herodes. Después de presentar a Jesús en el Jordán, Juan llegó al final de su misión en el plan de Dios. Su papel de precursor había terminado. El corrupto y débil rey de Galilea y Perea, Herodes Antipas, se dejó llevar por los impulsos malvados de Herodes y encarceló a Juan. Más tarde, por la intriga de esta mujer, fue decapitado durante la fiesta de cumpleaños del rey. Esto lo habla en Mateo 14, del 1 al 12. Fue entonces cuando vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ya había iniciado su ministerio en Judá, pero ahora era el momento de Dios para iniciar la campaña por Galilea. Es interesante que Jesús no hiciera nada por salvar a Juan, ni de la prisión ni de la muerte. En los planes de Dios no estaba contemplada una acción de Jesús en ese sentido. Se podría pensar que Jesús optó por trasladarse a Galilea a fin de evitar el peligro de ser involucrado también en el escándalo de Juan. Sin embargo, lo que sobresale en todo esto es que el programa divino había llegado
el momento oportuno para que el Salvador iniciara su gira evangelística por la región de Galilea. Esta provincia era vista con menosprecio por el pueblo judío por su historia tan salpicada de hechos y elementos religiosos de carácter gentil y mundano. No obstante, en los planes de Dios, Galilea habría de ocupar un lugar predominante en la predicación del Evangelio y el desarrollo de la fe cristiana. Bueno, pues aquí como lo dice, hermanos, que todo debe ser al tiempo de Dios. Muchas veces no esperamos ese tiempo perfecto que el Señor quiera, ¿no? Y como dice el título, que cuando Jesús llama, a los llamados responden, Él los prepara para la batalla. Así nosotros hoy fuimos llamados para expandir esa palabra de buenas nuevas, de poder llevar el santo evangelio a cada una de las personas que se encuentran fuera. Porque ese es el verdadero trabajo que nosotros debemos hacer hoy. No es de hacer milagros, no es de sanar enfermos, porque quien los sana es Jesús. Nuestra tarea y nuestro compromiso y el poder que Él nos ha delegado a nosotros es de hablar su palabra, de poder salvar más gente. Y así igual un día nosotros vamos abriendo camino para que la siguiente venida de nuestro Señor Jesucristo se haga realidad. Y también a nosotros se nos va a terminar ese llamado. Va a llegar el momento en que hicimos la obra que Él quiso que hiciéramos. Y igual vamos a tener que terminar como Juan. A lo mejor no decapitados, pero sí descansando en Él, dormir para poder esperar su gloriosa venida. ¿Por qué? Porque cuando pase lista, pues Él va a saber lo que hicimos en vida. Y a todos nos entristece el corazón. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, todos le fallamos. Porque unos hacemos a lo mejor una cosa y otros hacemos otra, pero no estamos haciendo las cosas como en realidad Él las ordena. ¿Por qué? Porque somos carne. Y la carne se revela. Y es ahí donde podríamos decir que entra el tema de que todo debe de hacerse al tiempo de Dios. Ni más antes ni más después, sino cuando Él lo manda. Usted muchas veces nos ha dicho, podemos hacer muchas cosas, pero en realidad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue, dijo, ir por todas las naciones, predicando mi evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo les he enseñado. Y hace ratito usted decía algo bien importante, cuando recién empezaba la clase. Nos hemos envanecido en llenar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, porque queremos saber, leemos, nos llenamos. Pero la pregunta es, ¿para qué te llenas? ¿Qué estás haciendo con esa llenura? ¿Te la estás quedando para ti o en verdad la estás compartiendo para los demás? Porque si es nada más para ti, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas te va a hacer daño. Es como cuando come uno y comes de más, te hace daño. Tu cuerpo reacciona de una manera que pues es natural, o sea, te tiene que hacer daño. ¿Por qué? Porque comiste de más. Es lo mismo con la palabra de Dios. Estás llenándote, sí, pero ¿para qué? El chiste es compartir las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios dio a su Hijo para que Él nos salvara a nosotros. Ahora, nosotros somos esos Juanes hoy en día, que tenemos que abrir ese camino para la siguiente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez, el día que pase lista, Él se siente orgulloso de sus hijos. Así como cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros hijos terrenales, así también Él se siente orgulloso el día de mañana cuando estés en su presencia y te diga, bien, hiciste buen trabajo, vámonos.
Eso es a lo poco que yo entiendo y pues compartirlo con ustedes, ¿verdad? Animarlos. Sabemos que no es fácil, pero Dios nos da la fuerza. Y aquí claramente nos lo dice en el título. Cuando Jesús llama, los llamados responden. Y Él los transforma en discípulos suyos, aptos para el servicio. Si nos dejamos guiar por el ayudador y consolador que Él nos dejó. Porque esa es una gran ventaja que hoy tenemos y que la iglesia primitiva no gozó de ese privilegio. Ese es un gran privilegio para la humanidad. Porque dijo, no van a poder solos, pero les voy a mandar a quien los guíe por el camino recto. Y si te equivocas, que le preguntes dónde te equivocaste para que te vuelvas a regresar y vuelvas a empezar de ahí donde te equivocaste. Esa es una gran ventaja que hoy deberíamos de darle gracias. En verdad, 1000 gracias. No tendríamos cómo agradecer a nuestro Dios el haber hecho algo tan perfecto para que nos pudiera llevar de la mano caminando todos los días. Dijiste algo bien tremendo ahorita. El Señor nos transforma todos los días. No nos transforma por semana, ni por mes, ni por año, sino es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. El problema es, o la pregunta sería, ¿lo dejas que te transforme? Porque el Señor te sirve la mesa. El Señor dice, aquí está todo servido. Nada más siéntate a comer. Y es ahí donde muchos no entendemos. Digo, muchos no entendemos porque yo me cuento entre ellos. Estamos aprendiendo. Somos carne, pero gloria a Dios. Vamos a darle toda la gloria y la honra a Él porque Él es bueno. Amén. ¿Verdad? Y a pesar de que nosotros como nuestra naturaleza humana no queremos nunca ser sometidos o enseñados, queremos siempre hacer nuestra voluntad, pero Él siempre tiene dominio y control. Y aunque nosotros pensemos que estamos actuando bien, viene el Espíritu Santo y te hace sentir que estás mal y te dice, te equivocaste, pide perdón o regrésate, dale un abrazo o dile algo o simplemente te dice, estás mal, tienes que cambiar. Y es ahí donde el Señor hace su trabajo y es ahí donde nosotros pues nos convertimos en esos Juanes, platicando y platicando con la gente y evangelizándole y dándole tu testimonio y dándole el testimonio de otro hermano de tu iglesia, no sé, dándole, si en ese momento traes para invitarle algo de comer, le invitas de comer, si traes un abrigo y te sobra, aunque no te sobre, se lo das, son muchas cosas, hay cosas a veces tan insignificantes que hasta con un vaso de agua estás haciendo la voluntad de papá, ¿verdad? No tiene que ser exactamente dinero ni algo terrenal, simplemente hasta con un abrazo, una sonrisa, un Dios te bendiga, Cristo te ama, que Dios bendiga a tu familia, no sé, hay muchas cosas, ¿verdad? Son cosas a lo mejor tan insignificantes, pero que pueden hacer una diferencia muy, muy enorme. Y eso es todo, hermanitos, que Dios me los bendiga, que Dios les siga dando y que les siga dando entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros para poder entender su palabra y poderla poner por obra, ¿verdad? Eso sería todo. Amén. ¿Alguien? Resaltar el hecho específico de Juan el Bautista. La gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no intervino Cristo? ¿Verdad? Porque él tenía ahí la oportunidad de hacerlo. Pero hay cosas bien específicas que nos describe aquí en el primer inciso, y es que él cumplió con su objetivo. Él primeramente fue el precursor, el que le dio la entrada a Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y bueno, y nosotros sí, yo cuando empecé a leer, dije, bueno, la pregunta sí surge en la mente de uno, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué no intervino Jesús?
Y aquí claramente dicen, bueno, posiblemente no quiso inmiscuirse en los asuntos porque también podrían haber por eso, o sea, por abogar por él en ese contexto, pudo haber pasado la historia diferente. Y Dios lo tiene todo perfectamente calculado. Entonces, aquí nos dice que Juan el Bautista cumplió con su objetivo, cumplió con su propósito. Entonces, por eso es que Cristo no intervino, ¿verdad? Entonces, he ahí el por qué terminó él su misión. Entonces, él, si recordamos, él, ¿cómo se dice? Condenó a Herodes por lo que hizo. ¿Sí me explico? Entonces, cumplió con su propósito. Ese propósito lo tenemos todos nosotros, de llevar a cabo ese evangelio, de anunciar las buenas nuevas, como dice mi hermano, al mundo, a quien se nos ponga enfrente. Ahora, lo que sí es importante es que, como dice el principio, tenemos que creer verdaderamente que podemos llevar a cabo esa misión que nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo el día de ayer le platicaba con mi esposa y recordaba a mi hija chiquita que se venía corriendo con sus amigas, ¿verdad? Chiquitina, y me decía, papá, ¿verdad que tú puedes doblar los tubos de los meters, de esos donde pones las coras, ¿verdad? ¿Verdad que tú puedes, papá? Y yo le decía, sí, hija, pero pues ¿cómo voy a doblarlo, verdad? No, ¿verdad? Eso, hermanos, eso es lo que quiere Dios para nosotros, que verdaderamente creamos, así como un niño que inocentemente, ¿verdad? Sabemos obviamente que en su inocencia ella pues creía que su papá podía doblar los tubos y podía hacer cosas, lo cual no es cierto en el caso ¿verdad? Pero en el caso de nuestro Padre Dios, que Él todo lo puede, ¿verdad? Ayer comentábamos con mi hermanito, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Verdad? Dice, entonces nosotros tenemos que creer con todo nuestro intelecto y con todo nuestro corazón de que efectivamente no vamos a ser nosotros los que va a hacer la obra, lo imposible. Dios la va a hacer, pero sí tenemos que creer que es posible. ¿Verdad? Eso es lo que yo quería. Ajá. Amén, gloria a Dios. Sí, hermano, yo no voy a decir mucho porque ya está, pero el Señor nos dijo en el Evangelio, vayan. El ir ya está dando como una orden, vayan y prediquen en el Evangelio, dice, ¿verdad? Y él no, como decía mi hermano, nosotros a veces queremos prepararnos para hacer milagros, para levantar todo eso y todo eso. No, eso puede suceder cuando nosotros ya actuamos, ¿verdad? En ir y predicar el Evangelio. Si pasa algo, hermanos, yo y usted estamos en un punto, estamos actuando para Dios. Y si Dios tiene misericordia y lo usa a usted y lo usa a otras personas, usted puede hacer eso. Pero nuestro pensamiento central es ir y hablarles las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Hablarles que el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Lo demás ya son puntos de los cuales sucede. Y ahí es donde la mano de Dios la podemos ver. No podemos salir pensando desde aquí, hermanos, en ir y levantar muertos, porque no, hermano, no. Eso sucede cuando nosotros ya vamos haciendo la acción que Dios nos manda a tomar, ¿verdad? Es que a veces nosotros no accionamos, no hacemos nada y no vemos la mano de Dios porque no hemos accionado a creer en el Señor y ir y hacerlo. A veces nosotros nos proponemos ir a un hospital y todo eso, hermanos, ¿verdad? Pero ahí sabemos que hay que ir a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿para qué? Para que la palabra de Dios entre a los corazones, entre a la mente, ¿verdad? Y podamos ver la acción de la palabra de Dios en aquellos y de ahí ya al entrar ahí la palabra de Dios y la acción, ya entra el milagro de Dios. Ahí es donde obra, hermanos. Pero a veces nosotros
Yo me pongo porque yo he entendido a veces, hermanos, o será, yo no me puedo explicar, o será que ahorita yo ya entiendo un poquito más la palabra de Dios y entiendo los pasos que hay que tomar y los significados que hay que hacer. A lo mejor no puedo pensar eso, hermanos, porque yo he estado aquí todo y no había entendido tanto como ahora puedo entender un poquito más la palabra de Dios. Esto no es de ir directamente a hacer el milagro, esto es de ir y predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios y después va a suceder lo que va a suceder. Dice, el mensaje es doble: arrepentimiento y fe. Desde su inicio en el mundo, el cristianismo se ha distinguido por el uso de la predicación del Evangelio de Jesucristo, con todas sus características de salvación, sanidad, divinidad y liberación de demonios. El versículo 15 contiene 4 declaraciones de Jesús. 1. El tiempo se ha cumplido. Todo sucede en el momento de Dios. Jesús nació en el cumplimiento del tiempo. Empezó su misión en el tiempo designado. El reino de Dios se ha acercado. Lo que se había venido profetizando por siglos, ahora se hacía presente. Arrepentidos, Jesús proclamó el mismo mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento, pero no se detuvo ahí. Arrepentirse es dar la espalda al pecado y abandonarlo por completo. Ese es el arrepentimiento del cual el Señor nos pide a nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque entonces, hermanos, si nosotros hemos declarado arrepentimiento y no hemos cambiado, entonces, ¿qué declaramos? ¿Qué declaramos en nuestra vida? Si se supone que cuando nosotros nos arrepentimos, muchas veces es rápido todo, pero hay un camino y tenemos que cambiar nuestra vida delante de Dios. Ya no tenemos que ser los mismos porque nos hemos arrepentido, o yo no sé de qué arrepentimiento es del que nos hemos arrepentido. Pero si dice aquí que es darle la espalda a las cosas que antes eran, ¿verdad? De las que antes eran. Dice, arrepentirse es dar la espalda al pecado y abandonarlo por completo. Pero eso no es todo. Creer en el Evangelio, creer es aceptar con fe y recibir con esperanza las promesas de Dios. O sea que arrepentirse, sí, yo me arrepiento ya de todos mis pecados, quiero dejar la vida que yo antes tenía, quiero ser otra persona, ¿verdad? Quiero cambiar mi vida y todo, pero después viene la palabra de Dios en mi vida. Después de que yo me voy a arrepentir, viene la palabra de Dios. ¿Para qué? Para creer en el Señor Jesucristo, para creer en el Evangelio de Él, para tener fe, ¿verdad? Y para cambiar mi vida, porque yo no nomás me puedo arrepentir y ya pasó todo. No, después de un arrepentimiento yo tengo que creer en el Evangelio de Cristo. O sea que aquí tengo que creer en la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces después viene creer en el Evangelio. Dice, creer es aceptar con fe y recibir con esperanza las promesas de Dios. El arrepentimiento por sí solo no es suficiente. No satisface las demandas de la ley que hemos quebrantado. Es necesaria por encima de todo la fe en el Evangelio, en el cual se revela Cristo como propiciación por el pecado y medio único y exclusivo de nuestra reconciliación con el Padre. ¿Verdad? Es necesario creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Me arrepiento. ¿Y en quién creo? En el Señor Jesucristo. Y cuando creo, ¿verdad? Yo camino con Él. Cuando creo, yo hago lo que Él me dice que yo haga. Cuando yo creo, ¿verdad? Ya no soy yo, ahora ya escucho a Él en mi vida. Porque ahora yo ya creo en Él. Porque la palabra de Dios ahí no nos dice que creamos en el hermano, ni en la hermana, ni en el vecino, ni en mi esposo. No, dice, crean en el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando yo me he arrepentido, yo creo, yo voy a hacer las cosas que Dios me manda hacer. Porque creo en Él. Porque si Él me dice, ve, hijo Hilario, y predica el Evangelio, si yo no voy es que no estoy creyendo lo que Él me está mandando a hacer.
¿verdad? Es porque no estoy creyendo, porque espero a lo mejor que Dios algún día me hable directamente a mí, me diga Él, pero la palabra es para todos y la palabra es Dios hablando a nuestras vidas. Y es que lo más importante, hermanos, que como le digo, me arrepiento y debo, es mi necesidad después de que yo me arrepentí, es mi necesidad debo de empezar a creer en el Señor Jesucristo, es mi necesidad de empezar a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en mi vida, porque si yo la escucho y no la pongo en mi vida y no hago nada de la palabra de Dios, aún ahí no estoy creyendo la palabra de Dios, porque el creer me lleva a hacer acciones, el creer me lleva a hacer hechos. ¿Para quién? Para Dios, porque en Él he creído, ¿verdad? Pero de tal modo de que si no voy a hacer acciones, si no voy a hacer hechos y nada de eso, es que algo está pasando en mi vida. No es en la palabra de Dios, no es lo que estoy escuchando de la palabra, no, es algo que yo tengo que aprender, que no he puesto en mi vida, algo que yo tengo que empezar a creer, a poner en mi vida para poder yo hacer. Y eso es fundamental, tal vez por eso a veces el mundo, yo me pongo a pensar, el mundo, todos nosotros, a veces no hemos creído en nosotros mismos que podemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Es que también eso tiene que ver mucho. Si yo no creo en mí mismo que Dios me manda a hacer y yo no hago nada por mi creencia, mire lo que dice aquí, mire lo que yo encontré. Y es lo que le dice, ¿verdad? Dice, no solo es arrepentirme, sino que debo creer. Quien cree, vive lo que cree. No nomás arrepentirme, yo debo de creer. Y si yo creo, tengo que vivir lo que yo estoy creyendo. O sea, aquí no estamos poniendo mi trabajo, las cosas seculares que nosotros hacemos, no. Aquí estoy poniendo yo la palabra en mi vida. De que yo debo de creer lo que yo estoy escuchando. Yo debo de creer lo que tengo que hacer, lo que el Señor me manda a hacer, yo lo debo de creer. Para que lo haga realidad, yo lo tengo que creer primero. Por eso, hermanos, miren, por eso muchas veces ahorita la iglesia de hoy, nosotros hacemos muchas cosas, pero no creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y es fundamental creer primeramente en Él y caminar creyendo en Él y hacer creyendo en Él. Porque entonces si no creo, dice, entonces, ¿qué está pasando? Dice, por lo tanto, te has arrepentido, por lo tanto, nos hemos arrepentido, creemos en el Evangelio, ¿verdad? Dice, y en nuestro Señor Jesucristo, ahí estamos bien, ¿verdad? Dice, vive también en consecuencia con tu arrepentimiento y ahora con tu fe. Vivimos, ¿verdad? Me he arrepentido, he creído en el Evangelio, creo en el Señor Jesucristo. Ahora vivamos el arrepentimiento que hemos agarrado, que hemos actuado. Pero ahora dice, caminemos con fe. ¿Verdad? Entonces, no me arrepiento, creo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora actúo con fe. ¿Verdad? Fundamental, 3 pasos. Me he arrepentido, he creído en el Señor Jesucristo, pero voy a hacer, ¿verdad?, las cosas del Señor creyendo. Y esa es la fe, el creer en Él, que Él puede hacer todas las cosas de las cuales dice la palabra que yo puedo hacer. Si Él me ha dicho, si Él nos ha dicho, vayan y prediquen la palabra de Dios, yo debo de creer en Él y caminar en fe, ¿verdad? Que van a recibir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no va a regresar vacía, que alguien va a creer. Entonces, eso es fundamental en mi vida y en su vida de usted. ¿Por qué? Porque, digo, nosotros a lo mejor nos hace falta esa chispa. Nos arrepentimos y creemos. Mire, aquí hay un punto de referencia. Dice, mire lo que dice esto. Dice, hay 2. Dice, ¿va? Jesús instó a sus discípulos en creer en el Evangelio para ver la mano de Dios, ¿verdad? Dice, hay 2 creencias. Esto ocurre cuando comprendemos algo y ese algo provoca cambios en nuestra vida.
Este es el tipo de creencia que tiene, dice, va, hay dos tipos, va, uno que creemos, pero no hacemos nada con lo que creemos. Y dice a Santiago que los demonios creen, pero no se arrepienten, ¿verdad? Entonces nosotros hemos creído, pero no hacemos nada con lo que nosotros hemos creído, porque estamos aquí y no vemos un avance en nuestra vida personal. En nosotros, ¿verdad? No vemos un avance en usted. Y yo creo, usted me puede decir, hermano, aquí estamos en la casa de Dios. Sí, aquí estamos. Y aquí vamos a continuar hasta que el Señor venga por nosotros. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando le diga, como, te mandé a una misión? Te capacité para que tú hicieras lo que yo te mandé a hacer. ¿Y qué hiciste? No creíste en mí. No creíste en mí. ¿Qué voy a hacer contigo? Es lo que nos va a decir el Señor el día de mañana. Porque todos aquí pasamos por un momento así y vamos a irnos con el Señor. O no se va tarde o temprano. Pero ahí nos va a decir el Señor, tenías una misión en la tierra. Tú te arrepentiste, debiste de creer en mí y debiste creer en mis palabras de Dios y debiste hacer algo por lo que tú creíste. Y no hiciste nada. Por eso nos pone el ejemplo de Juan el Bautista. Él es como nosotros. Él vino cumpliendo una misión. La cumplió, ¿verdad? O sea, el Señor pudo haber hecho algo por él. Aún por él mismo pudo haber hecho, pero ya estaba trazado ese plan. Nosotros venimos cumpliendo una misión acá, otras misiones, todo Elías vino y cumplió una misión, Eliseo vino y cumplió una misión. Todos aquellos que fueron usados por el Señor, a cierto modo cumplieron una misión. Todos tarde o temprano se fueron con el Señor, como va a pasar con nosotros. Pero la misión la estamos cumpliendo. Ahora usted me puede decir, hermano, pero sí, porque ya hemos recibido al Señor y aquí estamos perseverando. Sí, aquí estamos, pero algo tenemos que hacer, porque hemos creído en Dios. Y es lo que no estamos haciendo. Algo tenemos que hacer. Y es fundamental para cada uno de nosotros. Mire, y ahí dice, ¿verdad? Dice, en cambio, dice, el nivel de creencia que Jesús nos pide requiere de un compromiso. Y refleja en él el cambio de vida primeramente. Dice, de actuar con esa creencia. Dice, Dios implica saber que el Mesías es Dios, arrepentirnos de nuestro pecado y comenzar a vivir ¿en qué? En obediencia referente a los mandamientos de Dios. Entonces, es fundamental que creamos esto, hermano. Nos hemos arrepentido, hemos creído en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar en fe referente a lo que hemos creído. Porque si no actuamos, hermanos, referente a esto, quiere decir que todavía no hemos creído en el Salvador. No hemos creído en la sangre que fue derramada por Él. Aunque nosotros decimos y oramos y decimos todo eso, Señor, y todo eso. Pero si creemos, tenemos que actuar a lo que nosotros creemos. Es que no estamos aquí, hermanos, actuando ciegamente, ni creyendo en algo. No, estamos hablando acerca del Hijo de Dios, el que dio la vida por nosotros, y referente a eso nosotros tenemos, dice que la viña del Señor está lista, dice, pero no hay obreros. Y yo y usted somos esos obreros para la viña del Señor. Por eso es necesario. Con esto, hermanos, ya está terminada esta lección. Lo importante aquí era eso, que debemos, si nos hemos arrepentido y hemos, ¿verdad?, conocido el Evangelio de Dios, ahora tenemos que actuar referente a lo que nosotros hemos conocido. De creer en el Señor Jesús y caminar referente a lo que hemos creído. Y es necesario que empecemos a actuar y a entender, hermanos, verdaderamente el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios.
Dice, la visión evangelística es la pesca de almas. ¿Sabe, hermanos? A veces, yo no sé, yo puedo decir eso. ¿Habrá alguna visión en nosotros? Como iglesia, como pueblo o como individualmente, hermano. ¿Habrá alguna visión de la cual nosotros nos sintamos alegres, felices de algo que yo y usted tengamos que hacer? Porque esa es la visión, que yo tenga que hacer algo por el reino de Dios. Tener un propósito, hermano, ¿verdad? Tener una meta trazada en uno mismo. Decir, bueno, yo quiero hacer, yo me visualizo haciendo esto. Ese es porque creo que yo tengo un llamado. Creo que el propósito de yo estar vivo tiene un propósito. Entonces, me visualizo haciendo estas cosas para la obra de Dios. Hay un, mire, hermano, aún mire, nosotros tenemos que visualizarnos estar en la mesa del Señor, porque esa es la visión de cada uno de nosotros. Si no tenemos esa visión en este momento, debemos de empezar a pensar eso, hermanos, porque esa es la fe. Dice la certeza de lo que no miramos. Es la convicción de lo que esperamos. Entonces, si yo y usted no tenemos aún esa fe, esa visión llena de fe, entonces, ¿qué estamos esperando por medio de la palabra de Dios? Nosotros tenemos que empezar a hacer esto para tener una visión, porque de tal manera cuando hagamos todo eso, nosotros sabemos que vamos hacia las bodas del Cordero, vamos directamente hacia estar con el Señor. Esa es la visión de la cual la iglesia debe de tener. Yo y usted tenemos que tener una visión, un propósito en este evangelio de Cristo Jesús. Porque si no hay visión y no hay propósito, entonces algo está pasando. Algo está pasando. Y eso que está pasando no es bueno. No es bueno. Porque compromiso, propósito y visión es hacer algo para alguien. Y aquí estamos hablando de Dios. Todos nosotros tenemos un compromiso, una visión, hermano, de hacer algo para Dios. El propósito de Juan fue abrir el camino. Su visión era esa, vino con esa visión de hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros somos los Juanes, tenemos que abrir nuevamente el camino, pero ahora es para la segunda venida de Cristo. Ya vino la primera vez, Juan y muchos pero ahora yo y usted lo tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo con visión, con propósito. Y eso es en cada uno de nosotros. Yo tengo mi propia visión, mi propio propósito, mi propio compromiso. El compromiso de mi esposa es con el Señor, el mío es el mío. Yo tengo mis características, ella tiene sus características, pero todos vamos en el mismo barco, en el mismo sentir, en la misma enseñanza, en el mismo propósito. Aquí no hay otro diferente, todos vamos en la misma dirección. Entonces es fundamental, hermanos, es fundamental que el Señor nos ayude, que oremos por tener una visión, por tener un propósito, por hacer algo como el pueblo de Dios. Tenemos que orar al Señor, hermanos, que nos use. Ya la palabra está ahí, ahora hay que pedirle, Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero mándanos. Y hermano, dice que en la iglesia primitiva vino para que ellos pudieran salir, vino la persecución, pero nosotros no esperemos eso, hermano, no, vayamos, hagámoslo. Eso es fundamental en su vida y en mi vida, que hagamos esto. Podemos, tal vez a veces, hermano, ya
a veces también escuchamos que evangelizar, ¿verdad? Pero es una realidad de la cual yo y usted estamos aquí. Ese es nuestro propósito, aquí está nuestra visión de nosotros, hacerlo. Es el trabajo del cual el Señor nos mandó a hacer. Él no nos dijo, ¿verdad? Como le digo, lo demás ya es, digamos, ya es ganancia, hermanos, pero vayamos y prediquemos el Evangelio de Cristo. Dice, la visión evangelística es la pesca de almas. Estos discípulos de Jesús ya habían tenido un encuentro breve con él en Judea. Los datos de Juan 1:19-51 complementan a Marcos, quien dice que después que Jesús fue bautizado, vinieron a Juan el Bautista sacerdotes y levitas preguntándole si era el Mesías. Juan respondió que no, pero les dijo que entre ellos estaba el Cristo, aunque ellos no lo conocían. El día siguiente volvió Jesús a Juan y exclamó: he aquí el Cordero de Dios. A él, dice, al oírlo, Andrés y otro discípulo de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Andrés conquistó a su hermano Simón. Al otro día el Señor llamó a Felipe y trajo a su hermano Natanael. Estos estuvieron con Jesús en Canaán y en Jerusalén, y aunque ya habían estado dominados, no habían sido llamados formalmente al discipulado. Por eso, al estar en su tierra, volvieron a su trabajo de pesca, hermano. Mire esto, hermano, ¿verdad? Primero, el Señor nos llama tal vez como amigos, porque ahí los llamó, ¿verdad? Como amigos. Nos llama como amigos, nos enseña como amigos, así. Él quiere ser primeramente nuestro amigo, que empecemos a conocer como un amigo. Después que dice Él los discipuló, ¿verdad? Les hizo un discipulado, ¿verdad? Que Él les enseñó. Eso es les enseñó. ¿Para qué les enseñó? Para que en su momento cumplieran lo que les había enseñado. Y en su momento, cuando ellos lo cumplieron, ya no eran discípulos, ahora eran apóstoles del Señor. Cuando ellos salieron a predicar la palabra de Dios, cuando ellos salieron a hacer las maravillas y todas esas, ya eran apóstoles del Señor, hermanos, ¿verdad? Mire, 3 características. Primero los llamó como amigos. Como amigos ellos estuvieron con Él, pero al rato regresaron a su trabajo, dice, ¿verdad? Porque apenas habían sido dominados, pero todavía faltaba. Por eso ellos dicen que en su momento regresaron a su trabajo. No, pues conocimos a un amigo bien bueno. Conocimos a un amigo del cual es diferente a todos los que hemos conocido, ¿verdad? Entonces ya después dice, ¿verdad? Dice al otro día el Señor llamó a Felipe y trajo a su hermano Natanael. Todos estuvieron con Jesús en Canaán y Jerusalén, aunque ya estaban dominados, no habían sido llamados formalmente al discipulado. Por eso, al estar en su tierra, volvieron a su trabajo, la pesca. El llamado formal de estos galileos al discipulado tuvo lugar cuando Jesús andaba junto al mar en esta gira por Galilea. Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, y los llamó a ser sus pescadores de hombres. Un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también los llamó. Esta vez no eran ellos quienes optaban por seguir al maestro, sino que Él les extendió su divino y autoritativo llamamiento al ministerio. Ante este llamado, ellos no pudieron resistir más. Ahora ya los estaba llamando. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ahora ellos empezaron dejando todo, porque dice ahí que Juan dejó a su padre. Estaban todos en el mismo barco. Estaba su padre. ¿Y qué dijo él? ¿Sabes qué? No se fue ni a despedir de su padre, hermanos. Él dice que llamó a su hermano y se fueron. Y los otros, ¿qué dejaron? El trabajo, la pesca, y también lo siguieron.
Hermano, así que tocó un tema bien elemental y bien importante pues, para todos nosotros, que es lo que mencionaba mi hermano. Nosotros, de la manera como vamos a cumplir nuestra misión, es precisamente de esa manera. Y a veces nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos, porque vamos al pueblo o ¿verdad? Al mundo y les decimos, te vas a condenar, estás mal, tienes que seguir a Cristo, porque, ¿verdad? Juzgando, exactamente. Y aquí el hermano hablaba de algo bien bonito, cómo llegó Cristo, Jesús, cómo Él llegó como un amigo. So, nosotros tenemos, principalmente de la manera como funciona es siendo amigables, siendo, incluso lo practicamos los hombres, ¿verdad? Ahora sí que los hombres, los que vemos aquí. Recordemos cómo enamorábamos, ¿verdad? Primeramente nos presentábamos amigablemente, ¿verdad? Hola, bienvenido hermano. Adelante, sí, bienvenido. Amigablemente, pues yo quiero ser tu amigo, ¿verdad? Pero en la visión que estaba ya nosotros, ya la visión de nosotros era ya, pues hacernos novia de la muchacha, ¿verdad? Esa es de la manera, enamorarla, ¿verdad? Pero entrábamos amigablemente, ¿verdad? Primero, mira, quiero ser tu amigo, y ya después lo demás. Creo yo, pienso que es bien importante que nosotros tengamos esa que no nos olvidemos de esto, porque Jesús entró amigablemente, y nosotros, no, ¿quiénes somos, hermanos? Nosotros tenemos que primeramente mostrar el lado amable, ¿verdad? Llegar a la gente con amor, con una amistad, primeramente. Y luego, como dice, ya después, ya cuando te haces novia ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Lo deja todo por seguirte. Y es que es verdadero, así es. Uno cuando está enamorado deja todo. ¿Qué no haces cuando uno está enamorado? Y hablo de general, hombres y mujeres. ¿Qué no hace uno cuando uno está enamorado? Todo. Lo que te pide tu pareja. ¿Sí? Que dejas todo por seguir. ¿Sí o no? ¿Verdad? Enamorémonos así de Dios, de las cosas de Dios, de la obra de Dios, para que nosotros podamos dejar todo para seguir a Dios. Amén, hermanos. Mire, digo, él primero fue amigos de sus primeros apóstoles. Primero, hermano, ¿sabe qué? Primero les dio la confianza. Ahí no lo dice la Biblia, ¿qué pudieron conversar, hermano? Porque diferente. Él no les habló todavía de nada del evangelio. Él les se presentó, mira, yo soy Jesús, ¿cómo te llamas tú? Pues yo soy Juan y todo eso y todo. Una amistad primeramente, sembrar primeramente sembrar primero ese, ¿cómo le puedo? Sembrar primero, hermanos, ¿verdad? Ese corazón primero, eso, hermanos, y todo eso. ¿Por qué, hermanos? A veces nosotros, sabiendo la palabra de Dios, actuamos bien sanguinariosmente, hermano. Vamos de una vez a chazas y todo eso. No, hermano. ¿Sabe, hermanos? Sino, mire, primeramente, hermanos, como el pastor siempre en las últimas que ha hablado de nuestros hijos, dice primero, volvámonos nuestros amigos primero, digámosle, mira, platiquemos con ellos, ganémoslo. Ahí entre los amigos es cuando se empieza a ganar, hermano. Ahí es entre esa amistad cuando uno empieza a ganar a alguien, ¿verdad? Ahí es donde eso. ¿Por qué nos da esto el Señor, hermano? Para que aprendamos, hermanos, que primero es ganarse la amistad. Primero hay que ganarse la amistad. No podemos llegar diciéndole allá, pero porque no podemos ganarle. No, hermano, que pase una semana. No, hablémonos, hermano. Primero hagamos una amistad.
Y ya cuando ya estemos sanando y todo, sabe, hermanos, cuando ya hay una amistad, en esa amistad su amigo va a descubrir quién es usted. Porque usted va a decirle quién es usted también en la amistad. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y todo eso, ¿verdad? Es una parte de una conversación entre amigos. Ya cuando, hermano, ya cuando usted se va a sorprender cuando Él quiera ser como usted. Pero ahí es donde Dios actúa. Entre esa amistad es cuando Dios está actuando en usted y en la otra persona. Porque no nomás actúa Dios en la otra persona a la cual usted se quiere ganar. No, actúa en usted también para que le dé un corazón amable, para que le dé un corazón lleno de amor, lleno de paciencia para esa persona. A veces nosotros nos hemos vuelto impacientes aún para predicar la palabra de Dios, hermanos. Y no, esto es con paciencia, esto es con amor, esto es, hermanos, dándole tiempo a aquellos hermanos que los podemos sembrar la palabra de Dios. Hermano, yo quiero opinar algo de que a veces cuando la persona ya sabe más que los que estamos empezando, quieren como decir, tú no sabes nada, yo sé todo. Entonces ahí ya no entra el amor ni la amistad, ya entra como algo rígido de que no, tú no sabes nada, yo sé todo. Soberbia. La soberbia, el orgullo, la vanidad, todo eso, hermano. Y como usted está diciendo y la palabra lo dice aquí, debemos primero agarrar a la amistad, a la persona, darle el amor que necesita, platicando, conociendo realmente cómo es la persona. No podemos juzgar a alguien si nunca lo tratamos. Y eso debe ser con amor, porque no podemos poner el dedo en la llaga de nadie, hermano, sin antes hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Debemos ganarnos a todo mundo como lo hizo él, con amor, con paciencia y con todo el amor que él tenía para todos nosotros, porque estamos aquí por su pura misericordia y por el amor de Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, tenemos que empezar a guiarnos por la palabra de Dios, no por nuestro, no, aún a veces, hermano, el derecho de saber no nos da la autoridad para hacer, para hablarles a ellos, no, hermano. Si el saber es para que yo y usted podamos hablarles con lo que nosotros ya sabemos de la palabra de Dios. Va a haber tiempo cuando ya la palabra, hermanos, va a traer el resultado duro para cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, no, pues la palabra dura es la que transforma y todo eso, pero hay tiempo para todo, hermano, hay tiempo para eso. El Señor no nos va a hablar. Se imagina, hermano, yo me acuerdo cuando yo estaba, el Señor me hablaba mi realidad de cual yo vivía antes, pero me la hablaba con amor, me dolía en mi corazón. Yo le decía a mi hermana, ¿por qué le estás diciendo al pastor mi vida? Mi vida es mía, porque cada prédica era para mí, cada prédica para mí. Llegó el momento, pero no crea que me hablaba como que me voy a ir al infierno ni nada de eso. Me hacía ver cómo estaba yo, ¿verdad? Mi conducta, pero no porque me dijera, yo nunca escuché que me dijeran que me iba a ir al infierno. Me decían mi vida, mi conducta, pero al mismo tiempo sentía yo en mi corazón bonito. Y llega el momento, hermanos, de que si mi vida ya fue cambiando, ahora la palabra me da alegría. Amén. Ahora me gozo. Aunque el Señor sigue trabajando en mi vida, no me crea que ya soy un ángel ni nada. Yo tengo todavía mis cosas que Dios está trabajando en mi vida, ¿verdad? Pero las peores se las ha llevado y ya no han regresado a mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir ya soy un ángel y no, eso no, hermano. Yo soy como usted, yo también estoy en el mismo barco. Yo no llevo el timón del barco, el timón lo lleva el Señor Jesús. Yo soy un pasajero como usted ahí queriendo buscarlo, queriendo estar con Él, queriendo hacer su voluntad, queriendo obedecerlo. Yo soy también como usted, hermano.
Yo también estoy batallando por mi vida, yo también me quiero esforzar, yo también quiero aprender esta palabra también para poderla hacer también. Aunque yo la he escuchado, pero yo también quiero también aprenderla para poderla hacer realidad, hermanos. Dice, la primera pareja abandonó sus redes, ¿verdad? Abandonó su trabajo. Y los otros, dejando a su padre, siguieron a Jesús. La respuesta espontánea e inmediata de estos hombres da testimonio del impacto que hizo en ellos la invitación del maestro. Él sigue llamando a hombres y mujeres, adultos, jóvenes y aún menores para que dejen la vida que llevan y se conviertan en pescadores de almas para el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Qué nos dice con esto, hermano? Que tal vez ahora nosotros no nos manda que dejemos todas esas cosas, pero que cambiemos nuestra conducta. En esta palabra dice, si se han arrepentido y han creído en el evangelio, entonces hagan lo que ustedes han creído. ¿Verdad? Pues con esta palabra es lo que nos dice, si yo me he arrepentido, he creído en el evangelio, entonces tengo que hacer algo por lo cual yo he creído en el Señor. Es que el evangelio es creer en el Señor, creer en el poder del Señor. Ese es el evangelio de Cristo. Que creamos en Él, hermanos, y que hagamos lo que Él dice que hagamos. Porque en sí eso es la palabra de Dios, que nosotros creamos en Él, que tengamos fe en Él y que hagamos su voluntad. Dice Jesús, llama en su predicación a llevar una vida de santidad y por medio de la fe y la esperanza de Dios. Mire, hermanos, ahora, muchos, el Señor es caballeroso. Muchos, aún de ellos, hermanos, pudieron haber dicho, no te vamos a seguir. Y no hubiera pasado nada. Y no hubiera pasado nada. El Señor hubiera buscado a otro que quisiera seguirlo, a otro que pudiera entender el llamado por el cual Él los estaba llamando. Y eso debe de ser fundamental en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? De que a nosotros ya el Señor nos está llamando, porque estamos aquí en la casa de Dios. Ya hemos sido entendidos por la palabra de Dios. Ahora lo que nos queda es hacer el llamado que el Señor nos ha hecho. Porque si no hubiéramos dicho que no nos tuviéramos aquí. Pero estamos aquí porque atendimos la palabra de Dios, porque quisimos, ¿verdad? Quisimos agarrar el llamado que Él nos hizo. Pero ahora nos hace falta hacer el trabajo por el llamado del cual Él nos llamó a nosotros. El que no quiere agarrar el llamado de Dios no está en la casa de Dios, hermano. No está aquí. Está allá afuera porque no ha querido el llamado de Dios. Porque no ha querido. Pero yo y usted estamos ya en la casa de Dios. Y estamos aquí porque yo creo que hemos entendido y comprendido el llamado que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos. Sus discípulos, somos sus discípulos de Él, hermanos. Entonces, tenemos un llamado. Tenemos que hacer el llamado, hermanos, que Él nos ha hecho para su reino y para su gloria, hermanos. Dice, Cristo elige y da una misión. Elige a gente capaz de escuchar el llamado con corazón despierto, dice, hacer. Dice, la autoridad viene de la palabra de Dios, hermanos, ¿va? Dice, la presteza, palabra nueva para mí, la presteza con que estos pescadores abandonaron la ocupación que hasta ese momento les había dado sustento diario, es algo digno de consideración. Ganarse el pan de cada día y responder a sus obligaciones como hombres honrados eran hechos que contaban mucho en el escogimiento de los discípulos de Cristo. Él nunca llamó
a desocupados o a vagabundos. El ministerio que habría de asumir requería de esfuerzo, dedicación y visión, lo cual solo se ve en los que tienen algo que hacer en la vida. Otros llamamientos de parte de la voluntad divina arrojan luz sobre la declaración anterior. Eliseo estaba arando cuando recibió el llamamiento de Elías. Leví ocupaba un puesto de responsabilidad cuando lo llamó el Señor. Eso debe darnos una perspectiva clara de lo que significa aceptar la comisión de Cristo, especialmente a los que han de dedicarse al pleno ministerio, abundando un poco sobre el alcance del llamamiento divino. Se debe reconocer que el Señor no necesita de su iglesia, solamente pastores y misioneros internacionales. Él está llamando hoy a hombres, mujeres, jóvenes y aún a niños para las distintas actividades que hay en su viña. Quiera el Señor que estemos atentos, respondamos a su voz con presteza y entusiasmo y cumplamos nuestra tarea con dedicación y firmeza. Las recompensas de los que dejan todo por seguir a Jesús son grandes y bellas para esta vida y para la eternidad. Amén. Aleluya, qué hermoso, qué hermosas palabras, hermanos. Pues simplemente ratificar que pues todos tenemos actividades, ¿verdad? Y dentro de todas las actividades podemos hacer espacios, hacer tiempo, crear ese espacio para la obra de Dios, hermanos. Yo ya he compartido con ustedes que antes para mí el trabajo era pues absolutamente todo. Yo ocupaba los 7 días y hasta más. Siempre era de los que decían, no, yo quisiera otro día más para hacer más, porque cuando me decían, oye, que una fiesta o algo, yo era exageradamente, ¿verdad? Porque hacía luego números y no, mi día es tanto y entonces yo realmente tenía que ser algo verdaderamente muy importante. Y desafortunadamente de todo eso, de todo ese esfuerzo, pues sí, obviamente vale la pena un poco en el sentido económico por lo que representa el trabajo, pero realmente ahora que yo le dedico tiempo a la obra de Dios, de verdad es una satisfacción enorme, hermanos, grande. Y yo un día le pedí a Dios que me diera a mí en 3 días lo de toda la semana. Ya lo he compartido y Dios es grande y Dios es fiel y Dios es verdadero y sí cumple, hermanos. Hemos escuchado testimonios de hermanos que han compartido de que dicen que le pidieron a Dios que les dieran su trabajo para que ellos pudieran estar el fin de semana para dedicárselo a Dios, y Dios ha proveído. O sea, eso es verdadero y lo hemos visto. Varios de nuestros compañeros, de nuestros hermanos lo han compartido. Y lo creo, hermanos, lo creo porque ese es Dios. Dios es fiel y es verdadero. Así que ya lo que nos ocupa a nosotros es realmente, como dice el hermano, creer, pero de la manera que vamos a creer es actuando. O sea, actuando verdaderamente y creyéndole a Dios. Dios me da a mí en 3 días lo de toda una semana. Y eso es verdadero. Así lo vivimos semana tras semana. Y no dejamos, mi esposa y yo, de sorprendernos cuánta bendición grande nosotros recibimos. De verdad, es legítimo, es verdadero, es un testimonio de verdad, hermano. Y ya no tengo que preocuparme. Que hasta quiere overtime, hermano, Sí. otro día. Sí. Dios no trabaja así. Así es. Así que Dios es bueno, Dios es verdadero. Y hay que, Él está llamando, dice en la palabra, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Él está llamando no solamente a viejos como nosotros, a jóvenes, a niños, de verdad, a jóvenes.
Y tenemos una gran oportunidad para los jóvenes que nos están oyendo. Él quiere bendecir tu vida. Joven que me escuchas, Él quiere bendecir tu vida grandemente. Amén. Solamente déjalo, confía, cree de que Él te va a dar la oportunidad y te va a dar, porque miren, hermanos, y eso es verdadero, ¿ok? Hay promesas celestiales, pero también Él tiene en su mano izquierda riquezas y honra, y son terrenales, hermanos, ¿ok? Hay que creerlas, de verdad, con todo nuestro corazón. Porque si hacemos como yo hacía, números, ¿verdad? Nada más números, nunca vamos a hacer nada, nunca vamos a hacer espacio para Dios. Es cierto, hermano. Pero si tenemos una fe grande, Él va a obrar en nuestra vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, mire, presteza es obediencia. Dice, la obediencia con que estos pescadores abandonaron la ocupación que hasta ese momento les había dado el sustento diario es algo digno de considerar, ¿verdad? Dice, ganarse el pan de cada día y responder a sus obligaciones como hombres eran hechos que contaban mucho en el escogimiento de los discípulos de Cristo, hermanos, ¿verdad? Dice, Él nunca llamó a desocupados o a vagabundos. El ministerio que habrían de asumir requería de esfuerzo, dedicación y visión. Ese es el de nosotros, hermanos, ¿verdad? Necesita esfuerzo de cada uno de nosotros, hermanos. Pero si nosotros nos esforzamos y no hay una dedicación al esfuerzo que estamos haciendo, no sirve de nada, hermanos, ¿verdad? Pues como le digo, aparte, yo me esfuerzo y pongo mi dedicación, pero aún si no tengo una visión de lo que yo voy a hacer a cabo, no va a suceder nada, nomás voy a hacerlo y va a quedar en el olvido, no. Cuando hay una visión, hermanos, en su vida y en mi vida, es cuando nosotros nos vamos a esforzar más. Esa es la visión, hermanos, en que yo y usted nos esforcemos más allá de lo que no podemos hacer, porque hemos creído en Dios. Esa es la visión, hermano. ¿Por qué es la visión? Porque miren, en la vida secular, todo aquel que se esfuerza por algún título, por algo, hermano, si pone la visión en que ya se ve, es el que llega a la realidad. No es aquel que no tiene una visión, que no tiene un esfuerzo, que no tiene una dedicación. Esas personas no llegan a ningún lado. Porque antes de todo necesito yo poner esas cosas en mi vida para poder lograrlo en mi vida. Porque si yo no me esfuerzo, nadie se va a esforzar por mí. Si yo no le pongo dedicación al Evangelio de Cristo, entonces dedicación es como un amor. Si yo no le pongo amor a lo que yo he creído o a lo que yo tengo que hacer para Dios, no va a llegar a ningún resultado. Por eso, hermanos, a veces el pueblo de Dios, hermanos, sale y después ya. Porque cuando hay amor, hermanos, hay esfuerzo. Cuando hay amor, hay dedicación. Y cuando hay amor, hermano, hay visión. Porque, hermano, nosotros podemos salir, pero si no vamos con amor, hermano, vamos a salir y nos vamos a cansar. Pero cuando va amor, pero amor de Dios, no va a haber cansancio, no va a haber fatiga, va a haber gozo, va a haber esperanza. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios, hermano, que para estas cosas debe de haber alegría, amor y esperanza. Pero si nomás lo hacemos así, porque así no va a resultar. Esto es por amor a Dios que lo vamos a hacer. No por amor a que nos digan. Porque si nos dicen, no lo vamos a llegar a cabo, hermano. No, esto es por amor a Dios. Porque en el amor de Dios vamos a dejar. Ellos dejaron y aún nosotros vamos a dejar. ¿Qué vamos a dejar? Ciertas cosas por seguir el llamado, por creer en Dios lo vamos a hacer. Amén. De tal modo, hermanos, pues no sé. Yo mirando esto y todo eso, yo me ponía a pensar y a veces yo me pongo como ejemplo en la palabra de Dios, porque yo soy el primero que recibo la palabra de Dios. Yo soy el primero que a veces me saca lágrimas esto de tristeza, hermano, de decir, Señor, verdaderamente
No hay nada en mí. A veces yo me pego. Mire, hermano, y es que yo me pegué con la puerta de mi carro, hermanos, y yo en ese momento, yo no dije nada, y cuando me pegué me dolió que hasta mucha sangre me salió. Y dije, Señor, ¿qué dije ahora que no fue de tu agrado? Así le dije, y me empecé a reír, y después me empecé a reír y me sentía a gusto y todo eso. A veces las cosas no pasan porque digamos algo malo, es porque tienen que pasar, hermano. Y nosotros aquí tenemos que pasar el llamamiento de Dios. Estamos aquí, seamos forasteros en este camino, hermano. Seamos caminantes nomás. Cumplamos el llamado que el Señor nos da para que yo y usted estemos en paz, para que yo y usted vivamos en gozo, para que yo y usted vivamos en armonía por medio de la palabra de Dios. Si aquellos hermanos que hicieron estas cosas fueron gozosos, hubo alegría, hermano, sabían que estaban con Dios porque habían sido llamados y habían hecho el llamado del cual Dios les había dado a ellos. ¿Usted cree que todos aquellos apóstoles que murieron y se fueron tristes porque murieron? ¿Usted cree que Juan el Bautista se fue triste, hermanos, porque dijo, yo me voy triste porque el ministerio nomás me duró 3 años, yo no pude hacer tantas cosas de las cuales yo podía hacer? No, él se fue alegre porque cumplió el propósito que el Señor, cumplió el tiempo que el Señor le dio para cumplir ese propósito para su vida. Amén. Él se fue alegre, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que vino e hizo lo que tenía que hacer. Y porque tenía que dar cumplimiento al evangelio de Cristo Jesús. No, usted cree, yo me ponía a predicar, decía, si los dos hubieran predicado en ese tiempo, tantas almas hubieran salvado, tantas cosas hubieran hecho, pero no es así, hermanos, no, Dios tenía que entrar triunfante, el Señor tenía que entrar triunfante cuando ya se le había abierto el camino, y el Señor va a venir por segunda vez, y Él va a venir triunfante, recogiendo las almas de las cuales yo y usted le hemos hablado. Ella no va a venir a predicar la palabra de Dios porque ya la predicó, ya fue predicada, ya está aquí en la Biblia. Ya nomás va a venir por la iglesia, por los que yo y usted nos hemos ganado para la gloria de Dios. Y aún por nosotros, los que no hemos querido ser llamados todavía, por los que no nos hemos querido arrepentir, o por los que no hemos entendido que tenemos que hacer algo para el reino de Dios, o que tenemos que hacer algo para nuestras vidas personales delante de Dios. Porque muchos de nosotros pensamos que estamos aquí, hermano, y al final de cuentas no estamos haciendo nada. Mucho. Mire, hermano, yo le voy a decir, el Señor dijo que la cizaña y el trigo iban a estar en la casa de Dios. No todos los que estamos acá somos santos ni nada de eso, no, hermano. Aquí puede haber alguien que no quiere escuchar la palabra de Dios. Aquí puede haber algo que no más viene porque no quiere cambiar su vida delante de Dios. Porque el que está aquí es porque ha cambiado su vida delante de Dios. Los que estamos aquí es porque queremos cambiar, ya no queremos hacer esa persona y ahora queremos hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que por eso es que nosotros estamos aquí. Amén. Entonces, si estamos aquí con un propósito, hagamos el propósito en nuestra vida. Más temprano que tarde, hagámoslo, hermanos. Nosotros no sabemos. A lo mejor el Señor nos está esperando para que lo hagamos ya. Y nosotros no queremos actuar referente a lo que tenemos que creer en Él. Tenemos que empezar a actuar referente. Tenemos que vivir lo que creemos del Señor Jesucristo, hermanos. Hermano, ya la última, ya a ver si ya no me callo. Recordemos algo que es elemental. Dios sacó a su pueblo ¿de qué? De la esclavitud. Y Él nos llama a cada uno de nosotros para que salgamos de nuestra esclavitud. ¿Cuál es nuestra, si me entiendes, de Egipto? ¿Cuál es nuestro Egipto? El mundo. Todas las cosas. Trabajo, nuestras pasiones, muchas cosas. Él nos llama para liberarnos. Y si nosotros ponemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a entender cuál es el propósito del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, para liberarnos de la esclavitud. Eso es todo. Amén, gloria a Dios. Mire, hermanos, ser cristiano no es aprender doctrinas.
No, ser cristiano es seguir a Jesús con todo el corazón y con nuestra vida, como lo hicieron los seguidores de Jesús, hermano. Si ser cristiano no es nomás venirme a sentar acá y que me hable la palabra de Dios y yo ya irme con lo que haya aprendido, lo que no haya aprendido, ya, eso no. Ser cristiano es que me diga cristiano, no. Ser cristiano es obedecer la palabra de Dios, cambiar mi vida delante de Él y hacer la voluntad de Él. Eso es el verdadero cristiano, hermano. No porque cargue una Biblia ya voy a ser cristiano, hermano. O porque no, mis hechos delante de Dios y delante del mundo es lo que va a decir más de lo que yo soy. Las cosas que estoy haciendo para Dios. El verdadero cristiano es aquel que da su vida por el Señor Jesucristo, hermano. Así como lo dieron su vida todos aquellos apóstoles antes que nosotros. Nosotros también tenemos que dar nuestra vida por Él. Y no estamos hablando de muerte, sino de dejar cosas por Él. De quitar cosas. Aquí no estamos hablando de la muerte, no. Aquí estamos hablando de que tenemos que dejar cosas, hermanos, para poder dar nuestra vida para Dios, para el evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ese es el verdadero cristiano, hermanos, aquel que cambia y que sigue y dice que sigue a Jesús con todo el corazón y la vida. Esos fueron los primeros cristianos, los que Él llamó y siguieron al Señor Jesús. Ellos no lo seguían para que les diera de comer, porque aún ellos, hermanos, si el Señor no comía, ellos no comían. El Señor los fortalecía. El Señor los ayudaba. Si seguir a Jesús, hermano, no es para que me dé de comer. Seguir a Jesús no es para que me bendiga, hermano. Seguir a Jesús no es para que me colme de bendiciones. Seguir a Jesús es porque yo quiero hacerlo. Porque Él dio mi vida antes que yo. Porque Él me encontró cuando estaba olvidado. Porque Él pagó mis pecados. Y seguir a Jesús es darle mi vida con todo mi corazón y mi amor, sin recibir nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Sin recibir nada a cambio, ni esperar nada a cambio, hermano. Si aquí estamos nosotros hoy en esta mañana por agradecimiento a Él, hermano, porque pudimos respirar en esta mañana, porque pudimos comer, porque nos pudimos bañar, hermano, porque aquí nos dio el querer como el hacer, porque estamos aquí, hermanos, para que el Señor nos hable. Estamos aquí por agradecimiento. Sí, amén. No por las bendiciones son secundarias, hermano. Él nos va a bendecir, sí, pero primero démosle la gloria y la honra a Él y después vendrá todo por añadidura. Sí, amén. Yo le dije la semana pasada cuando yo me bauticé, yo le dije, Señor, si yo me bautizo, tú me haces este milagro. Esto no es por lo que nosotros le pidamos, no. Esto es por agradecimiento. Esto es por lo que Él ya hizo por usted y por mí. Lo demás, si Dios quiere, se lo va a dar. Y si es la voluntad del Señor, se lo va a dar, hermano, también. Porque no todas las cosas son buenas para nosotros. No todo lo que nosotros pensamos que es bueno. Él sabe por qué. También a veces no nos da las cosas, hermanos. Pero lo que sí yo y usted sabemos es que dice que Él da cada día la bendición a cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué quiere decir? Que usted no se preocupe por si va a comer mañana, por si va a hacer o por si se va a bañar. De antemano el Señor ya lo sabe y mañana Él le va a dar el sustento del día de mañana. No de la semana, no del mes, no del año, no. Él da cada día la bendición a cada uno de nosotros, hermano. Él da el sustento para cada día, hermanos. No por semanas, por año. Bueno, fuera que el Señor, pues ya dámelo por todo el año, así yo no te molesto. Así no, Él quiere que del diario le estemos pidiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos el pan de cada día. Él quiere que nosotros estemos diciéndole eso, hermano. El cada día, hermanos. Si a Él le place hoy, que nos los dé. Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Pero cada día yo y usted somos bendecidos. Cada día el Señor nos fortalece. Cada día el Señor nos da las fuerzas para poder estar aquí en su casa, hermanos. Cada día nos da la inteligencia. Cada día nos da algo, hermano. O nos da muchas cosas, hermano, de las cuales a veces yo y usted ni nos damos cuenta.
Pero yo anoche me dormí con un dolor de mi rodilla, con un dolor de espalda y todo, hasta tuve destornudando todo el día. Dije, chin, ya me va a dar mi gripa, mi calentura y todo eso. Llegué en la noche y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a tomar Tylenol, busqué Tylenol y no encontré, y había un jarabe ahí, lo aparté, me fui a bañar y al rato, hermano, mejor me dormí. Me iba a comer 2 bananas y mejor no me fui a dormir. Y hoy temprano, a las 5 de la mañana, desperté y dije, Señor, ni estoy destornudando ni nada de eso. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Él sabe, hermanos, Él sabe. Simplemente pongámonos en las manos del Señor, hermano. Pongamos el jarabe ahí, se quedó. Hasta hoy temprano sí me lo tomé. Hoy temprano sí ya, él dije, Señor, me lo voy a tomar, pero yo amanecí ya sin ningún dolorcito ni nada de eso. Gloria a Dios, hermano. Dice, Jesús asistía a las sinagogas no porque se sintiera ligado a una religión que él mismo estaba constituyendo con su evangelio, sino porque estas eran oportunidades que usaba para impartir su palabra. Los judíos que asistían a la sinagoga, cansados ya de una metodología de antigüedad y débil, como la de sus maestros, se admiraban de la doctrina de Jesús. Era costumbre de los rabinos y escribas buscar sus enseñanzas en la tradición y los escritos de otros rabinos. De esta manera, la cadena de citas era interminable y descansaba en interpretaciones literales y muy adulteradas de lo que decía el Antiguo Testamento. En cambio, Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra autoridad de Cristo no solo les daba un nuevo enfoque del plan divino, sino también despertaba en ellos un avivamiento espiritual y un anhelo profundo de buscar a Dios y servirle, hermano. Mire lo que es la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos está hablando a nosotros también. Yo no soy, hermano, no. Es Dios a cada uno. Él quiere que reviva su espíritu en usted. Que hoy nos avivamos, hermano. Que hoy sintamos la palabra de Dios en nuestra vida y que ya desde al rato, desde el día de mañana, digamos, Señor, tú me hablaste y escuché y ahora voy a hacer lo que yo escuché de ti, hermano. Por eso les digo, hagamos, hermano. Hagamos, hermano, cada uno de nosotros hagamos lo que es nuestra responsabilidad. Hagámonos responsables de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir que no tenemos tiempo, que no sabemos nada. No hay excusa. Los apóstoles que él llamó, las personas esas no pusieron una excusa, no dijeron, ¿por qué te voy a seguir si no te conozco? ¿Cómo quieres que yo deje esto si este es el sustento de mi vida? Yo tengo esto, aquello. No, dice que obedecieron y fueron con el que les estaba llamando. ¿Verdad? Sin decir más nada, obedecieron. Es importante, hermanos, es importante. Y yo me pongo ahí, hermano. Tenemos que empezar a agarrar la palabra de Dios en nuestra vida. Ya no, nosotros no nos tenemos que llenar de doctrinas. El cristiano sí, tenemos que aprenderlas, pero tenemos que hacer algo con lo que estamos aprendiendo. Tenemos que dar un resultado de lo que hemos creído. Y yo, hermanos, verdaderamente, como yo lo estoy sintiendo, tenemos que hacer algo por nuestras propias vidas. Y aquí no es de dejar la iglesia, no de dejar de asistir, ni nada de eso, ¿verdad? Sino de empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ya no debe de haber excusas en nuestra vida, hermanos. Ya no debe de haber excusas en nuestra vida. Debemos de empezar a escuchar la palabra de Dios. Debemos de empezar a escuchar la palabra de Dios, hermano. Dice, en la sinagoga se encontraba un hombre con espíritu inmundo. La presencia maligna y aterrorizante de los demonios es cosa muy antigua. El diablo y sus agentes inmundos se han empeñado siempre en martirizar a los que no buscan la ayuda poderosa de Dios. Mire, hermano, ¿verdad? Aquí está, a los que no buscan la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender con eso? Que estamos aquí, hermanos, pero esto no es ningún motivo para dejarnos ya de ahí, sino que tenemos que buscar a Dios.
Tenemos que buscarlo en todo, en nuestra casa, en la palabra, en todo eso, para estar firmes, para estar siempre en victoria, hermanos, porque si nos descuidamos, dice que Él está como el león rugiente, ¿verdad? Esperando, hermanos, ahí querer, hermanos, no, hermanos, no. Nosotros tenemos que ser siempre un trabajo en nuestras vidas. El trabajo de los demonios consiste en embrutecer a sus víctimas y privarlas de libertad y razón. Estos les tienen envidia al ser humano y hacen lo posible por evitar que éste tenga un encuentro personal con Jesucristo. Hay millones de personas hoy en el mundo que viven bajo el peso de las ataduras demoníacas. Solo un ministerio poderoso en el Espíritu Santo puede sacarlos de su opresión. La presencia de Jesús hizo impacto en este demonio y lo obligó a reconocer el propósito de su ministerio. Has venido para destruirnos. También reconoció la identidad del Señor. Sé quién eres, el Santo de Dios. A pesar de que esta víctima de Satanás estaba diciendo la verdad, Jesús le dijo, cállate y sal de él. Es bueno proclamar las verdades de que Jesús ha venido a destruir las obras del diablo y que Él es el Santo Hijo de Dios. Pero son los creyentes llenos del poder del Espíritu Santo quienes han de alzar la voz y predicar a Cristo al mundo esclavizado por el poder de las tinieblas. Dios no necesita de medios ilícitos ni de instrumentos inmundos para proclamar su evangelio. Nosotros, por la gracia del Señor y el poder que ha derramado en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. La violenta sacudida y la gran voz fueron actos desesperados del demonio, cuya derrota era ya una realidad. El hombre de la sinagoga, a quien el judaísmo no había podido ayudar, ahora quedaba libre por la gracia de Jesús. Amén. Por la gracia de Jesús, hermano, ¿verdad? Mire, y mire, hermano, sabe, y lo que estuve leyendo, ¿cómo es posible que esta persona se haya infiltrado en la casa de Dios? Si en ese tiempo las sinagogas eran cuartos especiales, hermanos, a donde había una persona de cual él decía si podía entrar o no podía entrar. Y lo que me llamó la atención eso es que dice que ahora en este tiempo a la casa de Dios se van a meter para avergonzar a la iglesia, se van a meter para hacer destrozos en la casa de Dios, hermanos. Pero es fundamental y es de cada uno de nosotros que tengamos la vista puesta en Dios, hermanos, ¿verdad? La vista puesta en aquel que ingresa también a la casa de Dios. Discernimiento de espíritu, hermanos, se necesita, hermanos. No a todos podemos meter en la casa de Dios, hermanos. Hasta cierto modo sí los podemos, pero para que sean liberados, para que sean transformados, para que sean cambiados, hermanos. Pero no los podemos meter nomás para que estén con nosotros, hermanos, porque no es así, hermano. El que viene a la casa de Dios tiene que ser liberado. Mire, hermano, y yo me ponía a pensar y todo eso decía, hermano, ¿sabe? Cuando íbamos a las enseñanzas allá en los callejones, hermanos, todos llegaban como normales. Todos llegaban y se sentaban y comían y agarraban y todo eso. Y ustedes los podían ver normales, pero un poco susto. Pero sabe, cuando se empezaba a hablar la palabra de Dios, cuando se empezaba, es cuando usted veía los resultados de las personas que llegaban ahí. Es cuando, hermanos, empezaba a ver uno la manifestación de ellos, hermano, porque son personas cuando llegaban, se sentaban y eran normales, les daban pan y comida, pero cuando empezaban a escuchar la palabra de Dios, empezaban a moverse, querían ir al baño, se paraban y todo. Es cuando la presencia de la palabra de Dios empieza a trabajar en la vida de aquellos que traen espíritus inmundos en su vida. Hubo varios que hasta se pararon y quisieron golpear, se manifestaron, hermanos, todo, pero al final muchos se iban liberados, porque no es usted, sino es Dios por medio de su palabra de Dios.
Si al final de todo, hermano, no somos nosotros. Al final de todos nosotros a veces podemos pensar que somos nosotros, hermanos. No, hermano. Nosotros sometámonos a la palabra de Dios y Dios es el que da ese resultado. Dios es el que trabaja en cada uno de nosotros. No somos nosotros, hermanos. Estas cosas que las que se hace, el poder no es de nosotros, el poder de Dios. Y la gloria siempre es para Dios. Porque Él es, hermanos. La gloria y la honra siempre son de Dios, hermanos. Nosotros nunca nos llevamos nada, hermanos. Él es el de la gloria y la honra. Por último, hermanos, dicen el mensaje que Jesús empezó a proclamar en Galilea se daban como pasos iniciales el arrepentimiento y la fe en la obra redentora. Una proclamación de esta índole con los resultados que surgieron de la misma, cobra una autoridad irresistible entre la gente y entre los que son llamados al ministerio. En el mar de Galilea, 4 jóvenes pescadores recibieron el llamado de Dios y dejando sus redes siguieron a Jesús. El Señor sigue llamando a discípulos al servicio y a la proclamación del Evangelio. El ministerio de Jesús abarcaba todos los aspectos de la vida humana. Un día de reposo, como era de costumbre, y por aprovechar toda la oportunidad para alcanzar a los judíos con su mensaje, Jesús entró a la sinagoga de Capernaum. Ahí sorprendió a todos con una enseñanza viva, proveniente de Dios, no derivada de las tradiciones e ideas humanas, pero si su palabra ejerció autoridad sobre la gente, mucho más los milagros que realizaba entre ellos. La liberación de un endemoniado ahí comprobó 2 cosas: que su misión consiste en acabar con el poderío satánico y que Él es el Santo de Dios. Una iglesia portadora de este mismo evangelio hará que se difunda la fama de Jesús por todo el mundo, hermano. Si nosotros, hermanos, simplemente con que nos pongamos en las manos del Señor y hagamos las cosas del Señor, la iglesia de Cristo va a hacer muchas cosas, hermanos, y no necesitamos ir a buscar a nadie, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor ponía en la iglesia los que tenían que ser salvos, hermanos. Solo tienen que tenemos que obedecer al Señor, hermanos, y hacer su voluntad. Ojalá que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Y si no, pues ahora sí yo no sé, ¿va? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que has traído a nuestra vida, Señor, a donde nos hablaste de un arrepentimiento, Señor, de un cambio de vida, Señor, de creer, Padre, en el Evangelio que tú nos has mandado a hacer, bendito Dios, bendito Señor, y eso es fundamental en nuestras vidas, Padre, porque cuando lo hagamos, Señor, lo vamos a hacer sabiendo y creyendo, Señor, que tú eres todo para con nosotros, Señor, que tú eres el que nos mandas, nos capacitas, nos enseñas y nos das, Padre, el poder para hacerlo todo, bendito Dios, bendito Señor, pero que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, que seas tú en cada uno de nosotros, Señor, haciendo, Padre, que ya hagamos tu voluntad, Padre, que obedezcamos a tu palabra, bendito Dios, bendito Señor, porque al hacer esas cosas, Señor, estamos siendo llamados cristianos, hijos tuyos, bendito Dios, bendito Señor, porque vamos a dar nuestra vida, Señor, porque vamos a dar todo, Señor, por seguirte a ti, vamos a dar todo por hacer tu voluntad, vamos a dar todo, Señor, para que tú estés alegres, para que tú te alegres de cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios.